Parque Temático Tierra Santa. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada a Troya. Mala mía. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Bueno, nuevamente analizando todos los temas de la seguridad social. ¿Por qué motivo? Bueno, porque en este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno dice que el año próximo quiere encarar una reforma jubilatoria. Es decir, además del cambio de la fórmula, ese que se aprobó en diciembre del año pasado y que ha determinado, esto ya quedó evidentemente así, con una pérdida muy fuerte de aquellos que ya están jubilados contra todas las afirmaciones, desde los funcionarios del ANSES hasta el presidente de la República, que había dicho que con el cambio de fórmula iba a haber una mejora. Hay una pérdida muy grande, prácticamente del orden del 15% de disminución del haber en términos reales. Y se habla de que con los técnicos del FMI el gobierno quiere encarar una reforma previsional cuya amplitud, detalle de eso, lógicamente no lo ha dicho. Hay algunos papeles del Fondo Monetario Internacional que dicen claramente qué es lo que quieren, que es básicamente rebajar las jubilaciones de los nuevos jubilados, aquellas personas que en el futuro se tengan que jubilar. Bueno, hemos convocado al doctor Miguel Fernández Pastor, que es abogado, especialista en seguridad social, bueno, para que nos diga, bueno, ante todo, gracias por dialogar con nosotros y sobre todo para explicarle un poco a la gente qué es esta supuesta reforma que está comprometida con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, gracias por la invitación, para mí siempre es un gusto estar acá. Lo primero que diría que van a tener que cambiar alguna cosa, porque cuando se votó la ley de reparación histórica, vos te acordarás, se creó una comisión, que no se llamaba Comisión de Reforma, curiosamente, sino Comisión de Sustentabilidad Previsional, y dentro de esa comisión se preveía el dictado de una reforma, para lo cual un proyecto de ley que tenía que presentar. Se fijaron algunas pautas. Entre esas pautas que se fijan en esa comisión era que se iba hacia un régimen exclusivamente de reparto. Un régimen público. Público y de reparto. Las intenciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la OCDE... Obviamente la intención no es precisamente ir a un régimen de reparto, sino justamente sacarle la carga de la seguridad social y llevarla a un régimen de capitalización. Un régimen privado. A un régimen privado. Así que por lo pronto esa comisión no va a tener ningún rol que jugar en esto. Pero la tienen que constituir, hay una ley. No está ni constituida. Pero hay una ley que dice que la tienen que constituir. Hay una ley que dice que la tienen que constituir, pero no la van a constituir porque tendría que sacar un dictamen de reparto. Entonces lo más probable... que pueden modificar. Pero tendrían que modificar la ley. Por otra ley. Por otra ley. Lo que sí yo creo que va a ocurrir, porque es en definitiva lo que ha venido ocurriendo, es que aparezca un proyecto de reforma escrito por los propios organismos internacionales o por las filiales locales de los organismos internacionales que propongan algunas cosas que yo creo que son secreto a voces. Por lo menos desde mi visión son secreto a voces, porque son las cosas que se hablan en los mentideros de cada una actividad, uno sabe las cosas que se están moviendo. Ahora, Fernández Pastor, acá estos son, vos me lo acabas de dar, puntos que podría contener esa reforma. Exactamente. Entonces yo lo voy a mostrar. Sí, yo los voy a ir explicando. Y para ir explicándolos. Lo primero que ahí van a ver en tres colores, ¿no? En rojo es lo que yo creo que es para el Fondo Monetario Internacional innegociable y que va a ser sí o sí en cualquier proyecto de reforma. Insisto, para el Fondo Monetario Internacional, no quiere decir que para el Parlamento argentino, pero para el Fondo Monetario Internacional son
innegociables. La primera de ellas creo que es la movilidad, que es contra lo primero que vinieron. No sé si cualquiera que tenga buena memoria se acuerda que en el 2016, cuando vino el Fondo Monetario Internacional acá, dejó las recomendaciones del artículo 4 y lo primero que dijo es eliminar la movilidad o modificarla. Bueno, yo creo que hoy ya se modificó, el resultado fue catastrófico, diría, en términos políticos y en términos económicos para los beneficiarios de la Seguridad Social. Yo creo que el próximo paso es proponer que se derogue y que la movilidad la defina la ley de presupuestos, como fue durante la década del 90. Esto sería para los ya jubilados y para los nuevos jubilados, o sea, para todos. Para los futuros jubilados. Perfecto. La otra cuestión que creo que es absolutamente innegociable para el Fondo Monetario Internacional es la modificación de la tasa de sustitución. ¿Qué es la tasa de sustitución? Es la diferencia entre lo que gana una persona cuando está en actividad y pasa a estar jubilado. Hasta diciembre del año pasado era el 60%, 58%, por ahí le podía dar alguno el 62%, dependía de la historia laboral de cada uno, rondaba por ahí. Con la modificación que se produjo en diciembre del año pasado, esa tasa, paulatinamente, a medida que se vaya avanzando, va a bajar hasta el 48%, por lo menos es mi cálculo, porque se aplica en la actualización, ya no se aplica el índice inflacionario, sino que se aplica el RIPTE, directamente el RIPTE para los trabajadores activos. Ahí no funciona la fórmula Pichetto 70-30, sino que es todo RIPTE. Yo creo que eso va a significar una baja del orden del 20%. ¿Y cómo piensan bajarla un poco más? La piensan bajar un poco más modificando los años que se toman para el cálculo del haber. Del haber inicial. Hasta ahora se toman los 10 últimos años y se piensa tomar los últimos 25 años. ¿Cuál es la diferencia? Para que la gente la entienda, digo, una persona cuando entra a trabajar, supongamos que entra en un taller metalúrgico, entra a trabajar como aprendiz, durante toda su vida va trabajando allí, termina como capataz, encargado. Sí, operario especializado, va ascendiendo. Va ascendiendo y recorre toda la escala. Si uno le toma los últimos 10 años, probablemente le tome los 10 años de encargado o de capataz. Si le toma los 25, va a tener que promediar con un salario muy bajo, como es el salario del aprendiz, y entonces la jubilación le va a dar muy baja. Yo creo que entre mañas y artimañas, el objeto es llegar a que la tasa de sustitución sea inferior al 35%. ¿Menos del 35%? Sí, yo creo que hay una explicación muy... No, pero para que la gente entienda, sí. Si yo estoy ganando 20.000 y me jubilo con el 35, me jubilo con 7.000. Quedo en la mínima. Y quedo en la mínima. Bueno, porque ahí está, en el esquema siguiente, lo explico cómo yo creo que va a ser el sistema. ¿Y por qué digo el 35? No es caprichoso, porque el 37, el 38 es lo que puede pagar un régimen de capitalización, como pasa en Chile. Y como puede pagar ese valor, es competitivo. Y para ser competitivo, el Fondo Monetario Internacional tiene que hacer que el régimen del Estado no sea competitivo con un régimen de capitalización. Lógico. Por eso abajo del 37. Si no sería una competencia desleal. Exacto. Y entonces, ¿hacia dónde va? Vamos a un sistema de 3 pilares, que es lo que promovió durante tanto tiempo la OIT. No olvidemos que hoy la OIT está financiada por el Fondo Monetario Internacional también, ¿no? Entonces, el régimen de 3 pilares sería la PAM, como pensión universal del adulto mayor no contributiva, que hoy está en el 80% de la jubilación mínima. También van a intentar bajarla seguramente al 70% para que haya una diferencia importante entre las dos cuestiones. Y ese va a ser para todos aquellos que no completen la cantidad de años de aportes. Para los trabajadores formales que completen los años de aportes, ese 35%. Ese 35%, que como bien hiciste la cuenta, porque en realidad en 20.000 debe rondar hoy el salario medio de la economía. Por eso dije 20.000. Eso significa que la inmensa mayoría de los trabajadores argentinos van a quedar en la mínima. Entonces vamos a tener una PUAN, un haber mínimo, y lo que queda de arriba, lo que suele decirse la crema de la leche, es un régimen de capitalización. Usted quiere una mejor jubilación, vaya al régimen de capitalización. Paga una FJP. Vaya a una FJP, pero además ahí el Estado le va a dar algunos privilegios. Le va a sacar lo que le tenga excedente de ganancia, lo va a poder mandar ahí. O sea, va a tener una deducción de ganancia. En lugar de pagar impuesto a la ganancia, una parte la va a poder destinar a... Y eso lo va a poder capitalizar. Yo creo que ese es el esquema central sobre el que va a pivotear el Fondo Monetario Internacional,
que no les agrada a este gobierno, agregaría, porque creo que se están dibujando papelitos de estas características en el se seno del supone que gobierno. alguien tiene que presentar un proyecto de ley en línea con el FMI. Exactamente, en línea con el FMI. La gran discusión que hoy está es si con este Parlamento se logrará o no se logrará. Yo cuando me dicen, no, es impensado, yo digo, así hace 6 meses me decían que Bolsonaro iba a ser presidente de Brasil, le decía que estaba loco. Y sin embargo Bolsonaro es presidente. Y si me hubieran dicho que este presupuesto de ajuste espeluznante con el Fondo Monetario Internacional iba a ser ley, también le diría, pero vos estás loco. Y dentro de pocos días va a ser ley. Así que no hay nada tan loco en la Argentina actual. Yo creo que es posible que esto ocurra. Y creo que hay alguna cosa ahí atrás que todavía queda por discutirse, que van a tratar de meterlo, ya no tanto por una cuestión del Fondo Monetario Internacional, sino más bien por una cuestión interna, política interna, que es el tema de los regímenes diferenciales y especiales. Yo creo que hay cierta fobia en el gobierno con este tema, particularmente creo con el régimen de científicos y de docentes. Y estamos hablando también de los jueces, docentes. Los jueces ya han dicho que no los van a tocar, eso no tengan ninguna duda. Ellos ya sacaron resoluciones que los excluye. Ellos sacaron resoluciones que los excluye y el gobierno que hoy tiene una pero alianza. para explicar a la gente, régimen especiales son docentes universitarios, investigadores científicos, que aportan más y que tienen derecho al 82-85%. Sí, que además tienen una razón de ser, son aquellos sistemas que uno quiere proteger porque en definitiva son los que le dan valor agregado a la vida de todos los argentinos. Tenemos que ir concluyendo. Dale. Es un masazo a los televidentes, pero esta es la realidad, esto es lo que se está charlando, discutiendo, los principales borradores están en línea con lo que acaba de explicar el doctor Miguel Fernández Pastor. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Parque temático Tierra Santa. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera por entrar a Troya. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan.